Cada día, a las 6 de la tarde, él se sentaba en el mismo banco del parque, solo, siempre mirando el atardecer. Era un ritual que había comenzado hace años, cuando la vida parecía más simple y los días más largos. El parque, con sus árboles altos y su lago tranquilo, era su refugio. Allí, podía perderse en sus pensamientos, lejos del bullicio de la ciudad y de las preocupaciones diarias. El banco de las 6 o'clock se había convertido en su lugar especial, un rincón donde podía ser él mismo sin máscaras ni pretensiones. Hasta que un día, ella se sentó a su lado, sin decir palabra, solo una sonrisa. Al principio, él se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a compartir su espacio con nadie, pero había algo en su sonrisa, algo cálido y sincero, que lo hizo sentir en paz. Ella no intentó iniciar una conversación, simplemente se sentó allí, disfrutando del mismo atardecer que él había contemplado tantas veces. Era como si entendiera la importancia de ese momento, como si supiera que a veces el silencio puede decir más que 1000 palabras. A partir de ese momento, cada tarde se encontraban allí. A veces hablaban, compartían historias de sus vidas, sueños y esperanzas. Descubrieron que tenían mucho en común, desde su amor por la naturaleza hasta sus libros favoritos. Otras veces, simplemente se sentaban en silencio, disfrutando de la compañía del otro. No necesitaban llenar el aire con palabras, su presencia era suficiente. Con el tiempo, esos encuentros se convirtieron en lo más esperado del día para ambos. Era un momento de conexión genuina, un respiro en medio de la rutina diaria. A veces no hacía falta. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento y complicidad. Podían comunicarse con una simple mirada, un gesto, una sonrisa. El atardecer se convirtió en su testigo, pintando el cielo con colores cálidos mientras ellos compartían esos momentos especiales. Cada día, el sol se despedía de ellos, y con cada despedida, su vínculo se fortalecía. Era como si el universo conspirara para unirlos, para mostrarles que a veces las conexiones más profundas no necesitan palabras. Sin darse cuenta, se convirtieron en parte de la rutina del otro, como si siempre hubieran estado allí. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El parque, que antes era un lugar de soledad, ahora estaba lleno de recuerdos compartidos. Cada rincón tenía una historia, cada árbol un susurro de sus conversaciones. Se dieron cuenta de que, sin planearlo, habían creado un pequeño mundo juntos, un refugio donde podían ser ellos mismos. Era un mundo donde el tiempo parecía detenerse, donde cada momento era eterno. Como si siempre hubieran estado allí. Sus encuentros se volvieron tan naturales como respirar. No necesitaban planear nada, simplemente sabían que a las 6 de la tarde estarían en el banco del parque, juntos. Era un pacto no dicho, una promesa silenciosa. Y aunque no hablaban de ello, ambos sabían que esos momentos eran especiales, que habían encontrado algo único en el otro. Era una amistad que iba más allá de las palabras, una conexión que solo ellos podían entender. Pero una tarde, ella no llegó. Ni al día siguiente, ni al otro. Él se sintió perdido, como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo. El banco, que antes era un lugar de consuelo, ahora se sentía vacío y frío. Cada atardecer sin ella era un recordatorio de su ausencia, una herida que no dejaba de doler. Se preguntaba qué había pasado, si la volvería a ver. Los días se hicieron largos y solitarios, y el parque perdió su magia. Sin ella, nada era igual. Hasta que una semana después, ella volvió, con una carta y una pregunta. La carta explicaba su ausencia, una emergencia familiar que la había llevado lejos. Pero también contenía algo más, una confesión de sentimientos que había estado guardando. La pregunta era simple, pero cargada de significado. ¿Podemos seguir encontrándonos aquí, como antes? Él no necesitó pensarlo. Su respuesta fue un sí rotundo, un sí que venía del corazón. Sabía que esos encuentros eran más que una rutina. Eran el comienzo de algo hermoso. A veces el amor llega sin palabras, solo con presencia. Y así, en el banco de las 6 o'clock, comenzó una nueva etapa en sus vidas. Una etapa llena de promesas, de sueños compartidos y de un amor que había nacido en el silencio de un atardecer. El parque, que había sido testigo de su encuentro,
ahora sería el escenario de su historia de amor. Una historia que, como el atardecer, era hermosa en su simplicidad, llena de colores y matices que solo ellos podían ver. Y cada día, a las 6 de la tarde, el banco del parque los esperaba, listo para ser testigo de su amor.